start. Hello, everybody, and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Welcome everyone. We are back here live. Hello. We have another free live class here where we are going to learn the difference between will and going to. So let's connect to our friends here on Instagram. Hello. Nice to see all of you. We are back. If you are here, let us know in the comments so we can get started with today's class. Let me see here. Who is here with us? Alvaro is here with us on Facebook. Hello, Alvaro. Nice to see you. We've got a few people connecting on Instagram. Pochelo99, hi there. Sergio, hello. Bienvenidos a la clase de hoy. Y recuerda, antes de empezar, muchas personas se conectan a las clases y me preguntan cuánto vale el curso o cómo es el tema de Open English. Ouch, me pegué. ¿Cuánto vale el curso? Entonces recuerden, si ustedes necesitan más información sobre la plataforma de Open English, los precios, las promociones que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos 2x1 en este momento. Bueno, pueden enviar la palabra profe en los comentarios para más información sobre Open English y las promociones. También en Facebook y YouTube yo voy a dejar un link abajo que ustedes pueden hacer clic para recibir más información. Instagram, no tengo un link, pero puedes enviar la palabra profe para más información de cómo adquirir el curso, cómo adquirir ese 2x1, la promoción que tenemos en este momento en Latinoamérica. Y bueno, para más información, deja la palabra. También pueden visitar nuestra página openenglish.com. Entonces, preguntas, dudas, lo que sea, déjame saber aquí en los comentarios, pero para información muy puntual de precio, en cuánto sale en pesos mexicanos, pesos colombianos, envía la palabra profe ahora en los comentarios. Profe ahora en los comentarios. Ok, y hoy vamos a tener una mini class. Recuerden que esa es solo una muestra pequeña de lo que posiblemente podrían ver en la plataforma. Obviamente la plataforma tiene clases más largos, también con profesores nativos, pero con clases 24/7 y 100% online. Entonces, hoy vamos a tener un mini class de la diferencia entre will y going to. Esa es como una clase más de gramática. Ayer fue vocabulario y antier fue vocabulario y phrasal verbs. Entonces, hoy es como miércoles de gramática. Ok, y si estás conectando aquí por la primera vez, mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. If you are connecting here for the first time, my name is Maritza. I am from the United States, from the beautiful mitten state, the state of Michigan. It looks like a mitten, it looks like a hand. So welcome to everyone who's connecting here. If you're just connecting, we are going to talk about some grammar today, the difference between will and going to. So let me know if you are here in the comments where you are connecting from and if you are ready to begin the class. Okay, let me know here. Let me see. Vinicio is back with us. Ricardo, hello. Nice to see you. Luz Duha, nice to see you here again as well. David, hello. Good morning. Hello to you on Facebook. Samuelisa, hello. Okay, you are new and you don't speak much English. Samuelisa, eso es lo más importante, estás aquí con nosotros. No importa el nivel, es que hoy tienes la oportunidad para practicar de escuchar algunos conceptos en inglés y eso es lo más importante. All right, we've got Mexico here. Luz Flores from Mexico. Okay, Alexandra de 184, going to or gonna. Bueno, esos son como una contracción informal de going to and gonna. So we are gonna learn about the difference between will and going to. Wendelin, welcome back. Adri, Richard, hello. Nice to see you guys here. Okay,
let's get started here. Let's get started. So first, let's talk about the simple future using will. So before we begin, let's talk about the verb will. So to start off here, to talk about future plans, one of the forms that English uses is the simple future with will. It can talk about something, obviously, that will happen in the future. Usamos este verbo will para hablar de algo que va a pasar en el futuro. Okay? Pretty simple, but it's important to know, what are we talking about? What's this verb will here? What's this verb will? So remember, we have a specific structure for sentences in English. Tenemos una estructura específica para oraciones en inglés. Okay, so first we have our subject. Primero tenemos el sujeto. So I, you, he, she, we, they, the subject, then the verb will, then we have our base verb and the rest of the sentence. So let's listen to an example. Vamos a escuchar un ejemplo. Her goal for the future is to improve her English. She, el sujeto, will practice. Cuando yo digo base verb es sin conjugaciones. She will practice English every day this year. Entonces, ella practicará inglés todos los días este año. So, that is a simple sentence with will. A simple sentence with will. Okay, excellent, Lenita. A great example. I will travel this year to Spain. Very good. Okay, let me see here. Alexander González, yo quiero aprender, soy principiante. Alexander, para empezar con Open English, tenemos, obviamente, este curso es para los principiantes también. Esta clase es más de gramática, es como solo una muestra, pero para empezar en la plataforma, en tu nivel, puedes enviar la palabra profe en los comentarios para más información. Okay, so she will practice English every day this year. Si quiero decir esto en la forma negativo, para decir que yo no voy a practicar inglés, por ejemplo, usamos la siguiente estructura. El sujeto, the subject, I, you, he, she, it, we, they, will not. O tenemos una contracción en inglés que es won't. El otro día alguien me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre will not y won't? Recuerda que es igual. Will not y won't es una contracción. Es como para juntar will y not. No entiendo por qué es won't y no won't. Pero sí, eso significa lo mismo. Es para decir que ella no practicará inglés este año, por ejemplo. So subject, will not or won't, and our base verb. Okay, otro ejemplo. She will not graduate from college next year. Ella no graduará. Eso para mí es súper difícil en español. De la universidad el otro año. Ella no graduará de la universidad el otro año. Mira, el español también es difícil. So, she will not graduate next year. Okay, por ejemplo, hoy seré su profe. Today I will be your teacher. Graduará. Voy a practicar eso. Ok, se graduará. No, yo definitivamente esa palabra tengo que practicar mi pronunciación en español. All right. Y un consejo adicional, un tip adicional, an extra tip. Remember, this verb will in English does not change. Por ejemplo, el verbo study. Podemos decir study, studies, or eat, eats.
Sin embargo, este verbo will nunca cambia. Es como will para primera persona, tercera persona. She will, they will, I will. Eso nunca cambia en inglés. Es como un verbo que no cambia. Eso es como lo bueno. Okay, so this is our verb, simple future tense of will. El futuro, para hablar del futuro podemos usar este verbo will para hablar de simple futuro. Okay, what about in question form? In question form. Cuando estamos hablando de preguntas con ese verbo will, ¿cómo podemos estructurar las preguntas? How can we identify future plans to ask yes or no questions? So, to obtain details about future plans, we add a WH question at the start of the sentence. Recuerda, ¿cuál es un WH question? ¿Qué es una pregunta WH? Eso es who, quién, what, qué, where, dónde, why, por qué. WH question. So for example, will you travel to Europe one day? Yes, I will travel to Europe one day. So we can start off the question with, will you travel? Will you travel to Europe one day? Yes, I will travel to Europe one day. Estos son como más para las preguntas que son como sí o no. Okay, so will you travel, or will you go to lunch with me, or who wants to eat some pizza, or who wants to go to the movies, or questions using WH. Okay, let me see here. En esos directos enseñan inglés gratis. Jorge, aquí en Facebook sí, tenemos esas clases gratis. Son como clases muy cortas, pero tenemos una plataforma completa con lecciones más largas en la plataforma de Open English. Okay, let me see. Will you travel to Paris? Very good, Christina. Will you travel to Michigan this year? For all of my Michigan fans out there. Very good. Ok, Soledad, hola, bienvenidos a la clase. Entonces, mi pregunta ahora para ustedes es, do you know when we use will and when we use going to? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Ustedes saben cuándo usamos el verbo will y cuándo usamos el verbo going to? Ok, cuéntame aquí si ustedes saben la diferencia. Okay, will you go on a trip to Dubai next March? Very good. How many? ¿Qué significa? Jorge, how many is cuánto, como para decir como cuántos. ¿Cuánto o cuántos? So how many people are in class today? Or how many pens do you have on your desk? ¿Cuántas lapiceros tienen en el escritorio? ¿Cuántas personas están conectadas a la clase? How many es como cuánto. Okay, let me see here. I will prepare for an exam. Will you travel to the USA this year? Excellent. So let's talk about the difference between will and going to. Will and going to. Let me change this here for you guys. Will and going to. Eso es como un poco más complejo. Eso es un poco más complejo. Will and going to. Se cortó mi pedacito que decía going to. Pero ¿cuál es la diferencia entre will y going to? Let me adjust this so you guys can see it a little more on Facebook. Okay, so Valen Escobar says going to is planeado, will is posible. Okay, very good. I'm going to sleep in 1 hour. All right, so let's talk about the difference between will and going to. La verdad es que will y going to son muy parecidos. Podemos usar los dos en varios contextos y no pasa nada. Yo creo que el mismo hablante de inglés, muchas veces nosotros usamos como will y going to en diferentes contextos y sin pensar. Sin embargo, hay algunas situaciones donde sí es importante como notar la diferencia. Hay algunas situaciones en donde como sí se escucha como un poco raro si usas como will en lugar de going to.
So really, will and going to are interchangeable. They're fairly interchangeable. Lots of times you don't have to really think about which one to use. If you accidentally use one instead of the other, maybe it will sound a little strange, but chances are a native English speaker will understand what you're trying to say. But there are some specific situations where it's good to know which one to use. So for example, we use will, usamos will to talk about quick decisions. When we're talking about quick reactive decisions, usamos will cuando estamos como reaccionando a algo o si tenemos que tomar una decisión rápida. So, yes, Christine, they are similar. Bueno, en este caso, por ejemplo, para una decisión rápida, aquí está un ejemplo. Okay, here's an example of a quick decision. There's no more milk. I will go buy some. There is no more milk. I will go buy some. Entonces, por ejemplo, tienes una caja de leche y no hay leche. Bueno, voy a comprar más leche. Es como reaccionando. No tenías tiempo para como planear. So you don't have time to plan. It was a quick reaction. Or for example, someone says, will you marry me? Una decisión rápida, una reacción rápida sería, yes, I will marry you. Sonaría súper raro si una persona dice, yes, I'm going to marry you. Como no, eso no suena bien. Okay, so for quick decisions, we use will. Or offers, para como ofrecer ayuda. So, do you need help packing? I will help you. Do you need help packing? ¿Necesitas ayuda a empacar cosas? Te voy a ayudar. Do you need help packing? I will help you. Estoy ofreciendo mi ayuda. En este caso es mejor usar will. Eso sonaría para mí como raro. Do you need help packing? I'm going to help you. Es como medio reacción en este contexto también. Or I will give you a discount. I will give you a discount if you buy the couch now. Esa es una oferta. Que te voy a darte un descuento si tú compras este sofá ahora mismo. I will give you a discount if you buy the couch now. Es una oferta. Okay, another situation where we would more likely use will. Otra situación donde probablemente vamos a usar will. Promises. Para hacer una promesa. So, for example, I won't tell anyone. I promise. I won't tell anyone. I promise. Recuerda que esa palabra won't es una contracción de will not. Will not. Eso es para como negar algo. So, I won't tell anyone. I promise. Para mí, eso suena mejor que decir, I am not going to tell anyone. I promise. I will not suena como más definitivo. Es una promesa. I won't tell anyone. Okay, and our last use of will. Our last use of will is to refuse something. Para como refutar algo. So, she won't go to the party. She's sick. Or my car will not start. No podemos decir como my car isn't going to start. Or my car isn't going to start. Eso suena como un poco raro, como, bueno, entonces, ¿por qué estás en el carro? Entonces, para refutar algo, podemos usar will en este contexto. My car will not start. Ok, cuéntame aquí en los comentarios. Dame un thumbs up si hasta ahora bien. Facebook, YouTube, thumbs up if we're good so far, thumbs down if maybe not really understanding the use of will. Envíame un thumbs up si ya entiendes como los usos de will, o envíame un thumbs down si todavía estás como un poco confundido. Okay, let me see. Jorge, ¿cuántos idiomas sabes hablar tú? How many languages do I speak? Well, English is my native language. I'm a native English speaker, and I am learning Spanish. So just two. Okay, so far so good. Excellent. Amanda says, thumbs up
with a strong arm. Excellent. Aguilar A says very good. Okay. Muchas de ustedes también deciden como cuando usamos esta palabra going to o el verbo going to. Otra vez, es muy parecido, pero hay unas situaciones puntuales donde no podemos usar siempre will o siempre going to. Okay, Christina, excellent. Very good. KLY, Lugo, welcome back and so happy that you're learning and understanding here. Okay. So, when do we use going to? Muchos de ustedes decían que sí, usamos going to cuando es como algo planeado. So, we use going to when it's something that has been planned. Ya tuvimos planes y ya va a pasar. So, prior plans that were made before speaking. For example, I bought my ticket and I'm going to Europe. Había como una planeación porque yo compré mi tiquete y ahora voy a ir a Europa. Okay, so I bought my ticket and I'm going to Europe. I have made plans. I have taken action to make something happen. So in this case, I can say going to. Okay, evidence-based predictions. Eso es como cuando es un área gris con will y going to. Pero la regla oficial es como, bueno, evidence-based predictions, cuando haya evidencia de algo, podemos usar going to. Sin embargo, hasta los nativos usan como ambos verbos, will y going to, en este contexto. For example, there are a lot of clouds and it is windy. I think it is going to rain soon. Entonces, podemos mirar nuestro como ambiente y hacer predicciones. En este caso, podemos usar going to. Hay muchas nubes, hay mucho viento, sí va a llover muy pronto, va a llover ahorita. So, going to for evidence-based predictions. Okay, excellent, Richard. So, you could say, tomorrow, I'm going to the pool. Eso es para decir que ya tienes ese plan hoy, pero para más al futuro, sí, vas a ir a la piscina. I'm going to the pool. Okay, phew, lots of talking today. Pero es como, a veces es un poco confuso ese tema, entonces yo quiero como dejar claro para ustedes. Y número tres, otra situación cuando vamos a usar going to. When something is about to happen. We can see. Look out. The car is going to hit the door. We can't say, look out, the car will hit the door. Eso suena como raro. Entonces, eso es como otro ejemplo de cuando deberíamos usar going to. Bueno, algo va a pasar. Look out. The car is going to hit the door. Cuidado, el carro va a chocar con la puerta. Is going to. We can't say the car will hit the door. Eso suena como un poco raro. Okay, let me see here. All right, Nico Chiqui Ramos, a wave, a hi, and this sign. So I think that means we're doing good here. Y recuerda, estas clases son súper cortas, yo sé, pero si quieres una clase más larga o tomar como varias clases en el día, puedes inscribirte a Open English. Para esas clases tenemos clases grupales y clases privadas donde puedes interactuar hablando, que es súper importante. Entonces, si necesitas más información del curso de Open English, solo tienes que enviar la palabra profe para más información. Profe para más información en los comentarios o Facebook y YouTube. Voy a dejar unos links para ustedes donde pueden recibir más información. Ok. Y otro tip para ustedes. Another tip for you guys. To sound more casual, to sound more like a native speaker, you can use contractions. Bueno, podemos hacer una clase sobre las contracciones. Cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes quieren tener una clase de contracciones. Let me know here in the comments if you would like to have a class all about contractions
here. But native English speakers use a lot of contractions. So instead of saying I will, we say I'll. I'll go to the pool tomorrow, or I'll go to the pool right now and bring you a towel. Or I'm gonna, or I'm gonna. Eso es como doble contracción. I'm gonna go to the pool tomorrow. I am going to, sería I'm gonna. Ok, eso puede ser como sonar un poco raro. Yo creo que muchas veces las personas sienten que no entienden inglés por ese uso de contracciones, porque suena completamente diferente. I am going to, I'm gonna. It sounds a little different. So we can definitely do a class about contractions. All right. Sí, clases de contracciones sobre su pronunciación. Lilibet, excellent. I will keep that in mind for a future class. Okay. Let me see here. Yes, contraction class. All right. Looks like we can brush up on some contractions. Gwendolyn says, yes. Yep, I like that. Good use of contractions. Okay, entonces, recuerden, I will, puedes decir I'll. I am going to, I'm gonna. All right. So, here to wrap up our class, I'm going to give you some extra last tips on quick questions to ask yourself when you're thinking about the use of will or going to. Voy a dejar unos como preguntas. Si ustedes están pensando como, bueno, no sé si yo debería usar will or going to. Remember, to use will, you can think about, is it a dream? Is it a wish? Will it take some time for the action to happen? We're going to, you can think, is it a plan? Is it likely to happen soon? Eso es como, son unas diferencias también. So for example, I have an example of when we should definitely use will and going to, que puede cambiar el contexto de la conversación. For example, I'm going to have a baby. I will have a baby. Para mí, esto suena completamente diferente. I am going to have a baby. Para mí suena como, bueno, en algún momento en el futuro voy a tener un bebé. Cuando yo digo I will have a baby, eso suena como algo definitivo que, mejor dicho, que puede pasar ahora mismo, que ya tome la decisión, tal vez estoy embarazada. Entonces, eso cambia mucho el significado de las oraciones, esa diferencia entre going to y will. I'm going to have a baby en el futuro. I will have a baby. Tal vez es como un poco más ahora. Okay, Maggie says, I want that class, contractions class. All right. I will definitely get that organized so we have a contractions class as well. All right, another example of the difference between going to and will and the importance of it is I'm going to Mexico for my birthday. Bueno, ya tengo algo planeado, es para mi cumpleaños. Voy a ir a México para mi cumpleaños. I'm going to Mexico. That means that maybe I have the hotel, the tickets, I have plans. Or I could say, someday I will go to Mexico. Yo tengo como en mis planes ir a México en algún día. Pero yo no podría decir, someday I'm going to Mexico. Suena un poco raro. Okay. I will means it's going to be a reality. Exactly. So I will have a baby. Significa como es una realidad ya, ahora mismo. Okay. So, let me know here in the comments. Cuéntame aquí en los comentarios si ustedes pueden escuchar la diferencia entre estas oraciones. I'm going to have a baby. I will have a baby. I'm going to Mexico for my birthday. Someday I will go to Mexico. Cuéntame aquí en los comentarios. All right, Gwendolyn, a little fire emoji. All right. Oh, you learned something new today. Very good. Okay. Why sí, verbal no se contradice con el ejemplo anterior. Sí, es un poco confuso, pero estamos hablando de como un deseo o un plan al futuro que todavía no ha pasado.
So someday I will. Esa palabra someday indica que todavía no tengo planes. Todavía no tengo planes, puede pasar en el futuro. Pero si yo simplemente digo, I will go to Mexico, esto puede sonar que, bueno, ya voy, es una reacción, pero en ese contexto con someday, eso indica que es un plan al futuro que todavía no es planeado. Okay, let me see here. Any other questions? Questions. Okay, if it's a dream or wish, then she will have a baby. Why will she have a baby now? Okay, Jorge, en ese contexto, déjame leer tu pregunta. If it's a dream or wish, why will she have a baby now? Okay, yo creo que eso es como confuso, is it a dream or a wish? Porque en ese contexto, si yo digo como I will have a baby, es como para decir que es como reaccionando. Eso es como va a pasar en un futuro más cercano. Entonces, si es un dream or wish, puede ser más al futuro. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso puede ser como la diferencia. No sé si me expliqué bien. Okay, let me see. Richard says, I'm going to travel to Italy. Therefore, I'm organizing a raffle to collect money. I'm determined to travel next year. I will achieve that goal before I die. Richard, very good use of I or going to and will. All right. Let me see here. Okay. The topic we're willing to. I will have significa como tendré con tilde. I'm going to Mexico significa que yo iré a México, es un plan que se realizará al futuro. Exacto, que si tú tienes como yo iré a México, eso es como no es algo muy planeado en este momento. I am going to Mexico for my birthday, suena como sí, es si fuera como ya planeado, que si ya tienes como tiquetes, boletos para ir a México, hoteles. Entonces, esa es como la diferencia, como planeado versus no. Okay. Going to me suena que tiene planes. Will, que piense, pero no sabe cuándo. Exacto, Lilibet. Con este contexto de México. Exacto. Entonces, going to significa que ya tienes planes. Will es como, bueno, estás como pensando, pero no tienes como planes definitivamente. All right. Phew. Let me see. Any other questions? Here before we end our class? All right. Okay, let me see. Entiendo que going to es más probable que suceda, mientras que will es algo que no es seguro. Lilia Pérez, exacto. Como en muchos casos, como will no tiene como mucha planeación, y going to sí tiene como un contexto de como sí tiene algo organizado o no es como estoy pensando la palabra en español, es algo no tan previsto. Sí, yo siempre me confundo entre previsto y si existe la palabra imprevista. Exactly, Elia. All right, everyone. Well, that concludes our class today. Pero recuerda, si quieren una clase más larga, puedes enviar la palabra profe para inscribirte a Open English, para hablar más sobre ese tema, para hablar físicamente con profesores y compañeros en inglés, que es súper importante. Obviamente esas clases acá es todo por una presentación y yo hablando como una lora. Pero si ustedes quieren clases más largas con profesores nativos, puedes enviar la palabra profe en los comentarios para más información. Y recuerda, también tenemos una prueba gratis de inglés. Si ustedes están como, bueno, yo no sé nada de inglés, pero yo sé algo, pero no estoy seguro que es mi nivel de inglés, puedes enviar la palabra test en los comentarios para más información de nuestra prueba gratis de inglés. Y recuerda que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana con clases gratis, clases en vivo, aquí en YouTube, Facebook e Instagram. Esas clases son grabadas, entonces puedes repasar por esa clase en otro momento.
Y vamos a estar aquí mañana también a las 11 la misma hora. Entonces, en tus redes pone como las notificaciones, activan las notificaciones para que no te pierdas nuestras clases aquí. Y les voy a contar cuál es el tema mañana. Mañana vamos a hablar de tips para aumentar tu vocabulario en inglés, para expandir tu vocabulario en inglés. Muy importante también, cómo podemos construir una buena base de vocabulario. So tomorrow we'll be back at 11, same time tomorrow, with a free class about how to expand your vocabulary in English. So thank you everyone for connecting. Muchas gracias a todos por conectar el día de hoy y nos vemos mañana. Take care everyone.